Muchas personas han escrito a Así Prensa y a través también de las redes sociales, como saben ustedes, en Twitter o en Facebook, preocupadas o desconcertadas por las entrevistas que el Papa recientemente ha dado, ¿no? Sabemos que por un lugar él ha hecho una famosa, larga entrevista con la Civiltà Católica, que fue publicada por varios medios jesuitas y que nosotros en Así Prensa publicamos en su integridad traducida al español. Y luego, poco después, ha tenido una conversación que la gente la ha descrito, especialmente los medios seculares, de una forma que yo considero equivocada, y voy a explicar después por qué, como una entrevista al diario La República, cuando es importante entender que no ha sido una entrevista, sino una conversación. Y en segundo lugar, es importante entender que no ha sido con el diario La República, que es el órgano italiano, el medio de comunicación, el periódico, que ha publicado esta conversación. Pero ha sido una conversación con el importante fundador y director de La República, que es un emblema del ateísmo y del agnosticismo moderno italiano, Eugenio Scalfari, ¿no? Y obviamente algunas de las preguntas hechas y algunas de las respuestas dadas por el Papa han sido interpretadas y han resultado desconcertantes para algunas personas, y quiero aclarar algunas de estas cosas porque el problema de la percepción viene en buena medida porque los católicos que están muy preocupados no han leído los textos originales. Yo tuve un cierto debate en Facebook, donde lamentablemente, como el texto es escrito, no se pueden dar explicaciones más extensas, pero donde algunas personas me decían: el Papa tiene que explicar más, tiene que explicar mejor, porque la prensa va a utilizar las cosas que dice, y en consecuencia necesita explicarse y decir las cosas con más claridad para que no haya ambigüedad. No es que yo desconfíe, pero sí sé que mucha gente lo interpreta mal. Pero al mismo tiempo me utilizaban como argumento, eso se le puede pedir al Papa porque quien mucho habla, mucho yerra. Pero espérate un momentito. Me estás diciendo que el Papa habla mucho y que por eso ha cometido, entre comillas, errores. Y al mismo tiempo me estás pidiendo que hable más para ser más preciso y explicar más. Es que ustedes no están entendiendo cuál es la lógica de la prensa secular. Mientras el Papa haga más clarificaciones, más van a complicar las cosas. Y en consecuencia, es tarea de los católicos leer las versiones íntegras y no las versiones de la prensa. La gente se queja de que la prensa manipule las palabras del Papa y creen que la prensa manipula las palabras del Papa porque es culpa del Papa, porque el Papa no debería hablar con la prensa. No es así, hermanos. A la prensa hay que enfrentarla y hay que saber cómo enfrentarla. Y es verdad que el Papa ha dicho palabras audaces y ha dicho y ha hecho algunas afirmaciones que pueden ser malinterpretadas. Sobre eso es totalmente cierto, y voy a dedicar otro punto de vista pronto para explicar por qué el Papa asume este riesgo de hacer estas afirmaciones. Pero lo primero que me gustaría decir es que es importante recordar que el Papa, en la entrevista con los jesuitas, por ejemplo, cuando dice que la Iglesia no tiene que estar obsesionada, no tiene que obsesionarse con los temas morales, como son el aborto, como son los mal llamados matrimonios homosexuales,
o el control de la natalidad o cualquiera de los otros temas morales, el Papa no está diciendo que estos temas no se pueden abordar o que a estos temas hay que darles menos importancia. No está diciendo eso. Está diciendo algo que es totalmente cierto, que es que nosotros no convirtamos nuestra fe en una lista de temas morales. Y eso es una enseñanza que no es nueva de este Papa, sino que como este Papa ha fascinado a la prensa le da este interés y también manipula lo que dice. Esto que el Papa ha dicho, de que no nos obsesionemos con estos temas y que le demos centralidad al anuncio del Evangelio, son palabras casi textuales del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, en el año 2008, recibió a los obispos suizos en visita ad limina, esa visita que todos los obispos, que todos los episcopados tienen que hacer cada 5 años para encontrarse con el Papa. Y en este discurso que les da en la visita ad limina, el Papa Benedicto XVI cuenta casi textualmente con estas palabras. Cada vez que yo regresaba a Alemania, y se refería como cardenal cuando era el cardenal Ratzinger, cada vez que yo regresaba a Alemania, tenía resistencias de aceptar entrevistas con los periódicos porque siempre me preguntaban lo mismo. Si es que las mujeres pueden ser sacerdotes, si es que la Iglesia puede permitir el aborto, si es que los divorciados pueden volver a comulgar, si es que está bien o la Iglesia puede aceptar el mal llamado matrimonio homosexual, etc. Y el Papa Benedicto XVI seguía diciendo, nosotros no creemos que la Iglesia es capaz de expresar su riqueza a través de sus normas morales, y por eso nosotros tenemos que mostrar la belleza, comenzando por mostrar la infinita misericordia de Dios que quiso enviar a su Hijo y cuyo Hijo, es decir, Jesucristo, quiso quedarse en la Iglesia. O sea, la Iglesia es el sacramento de salvación, es la expresión del amor infinito del Padre. No es esta institución de normas. Las normas son solamente concebibles, aceptables y es más, fuente de felicidad para quienes ya viven el amor. Entonces, este es el tema fundamental, este es el tema importante que Benedicto XVI decía, y el Papa Francisco no ha dicho nada diferente a eso. Ese es exactamente lo que ha dicho. Él no está diciendo que los pro vida debemos dejar de trabajar en la causa pro vida, que la lucha a favor de el matrimonio tradicional, entendido como la unión entre un hombre y una mujer, tiene que ser totalmente dejada de lado y nosotros tenemos que comenzar a predicar alguna forma vaga de, amor genérico o de simplemente simpatía hacia las demás personas. Esa no ha sido la prédica del Papa. Y es importante que entendamos que también en el diálogo con Scalfari, o sea, en la conversación que tuvo con Scalfari, el Papa, cuando señala que la persona no creyente tiene de todas maneras una conciencia moral, tiene una idea de lo que está bien y de lo que está mal, y de que cada una de estas personas tiene su propia idea de lo bueno y de lo malo, y que si se deja guiar por el bien y rechaza el mal, entonces eso bastaría para que el mundo fuera mejor,
no está haciendo una prédica del relativismo, no está diciendo que está bien que cada uno tenga su propia idea de lo que está bien y de lo que está mal, y que cada uno haga lo que se le da la gana de acuerdo a esa propia idea. No, hermanos, está reconociendo un hecho. Cuando ustedes salen a la calle, miren, yo no tomo mucho transporte público cuando estoy en Lima, porque da miedo, y los peruanos saben a qué cosa me refiero, pero lo hago en varias ocasiones cuando estoy en Lima. Y me pregunto, toda esa gente que está en un bus, por ejemplo, que está escuchando su propia música, hablando de cosas frívolas, ¿cómo se acercan a Dios? Esas no son personas que van a la iglesia, la gran mayoría de ellas, supongo que muchas sí. Pero hay esta multitud de gente alejada, y la única manera de acercarlas es primero haciéndoles entender, mira, si yo te hablo de la Iglesia Católica, lo primero que me vas a decir es que la Iglesia es de pedófilos, de hipócritas, de yo no creo en la institución, etcétera, etcétera. Entonces el Papa reconoce un hecho. Existe una multitud en nuestros países supuestamente católicos que no creen en los principios católicos, pero por lo menos tienen una idea del bien y del mal. Les pongo un ejemplo. La gran mayoría de personas va a estar de acuerdo que está mal matar a otra persona, ya sea por venganza, ya sea por capricho, que está mal. Una reciente encuesta en el Perú, por ejemplo, arrojó que la gran mayoría de personas siguen pensando que la unión que puede recibir el término de matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Y muchas de esas personas no son personas que están de acuerdo con los principios o con las enseñanzas de la Iglesia. Simplemente creen que es una cuestión de sentido común. Pues el Papa no está diciendo que nosotros los católicos tenemos que caer en el relativismo. Lo que está diciendo es que los católicos tenemos que comprender que la manera de iniciar el diálogo con esa multitud que está más allá de la frontera de la Iglesia tiene que ser reconociendo que por lo menos tienen una conciencia, que si no quieren aceptar las normas de la Iglesia, no aceptan los 10 mandamientos, no aceptan los preceptos de la Iglesia, por lo menos un punto de partida común es este punto de partida del bien y del mal que está en la conciencia de cada persona. Y es fácil hacer la prueba. Hablen ustedes con una persona que se declara atea, incluso aquellas que yo critico como ateillos, ¿no? Que son simplemente cristianófobos. Pregúntele, mira, ya, ok, piensa todo lo que quiera de la Iglesia, que es un mito, que es una leyenda, que es una estafa, que es solamente para que los curas se hagan ricos, todo lo que tú quieras. Pero yo te pregunto, ¿a ti te parece bien matar a una persona por placer o sin razón? Y fuera de uno que otro loquito, ¿no? La gran mayoría va a contestar no, creo que no. Y ese es un punto de partida, la creencia de que existen principios universales del bien y del mal. Eso es lo que ha querido hacer el Papa. Creo que hay más que explicar, lo voy a hacer en el próximo punto de vista, pero por ahora quiero tranquilizarlos con una comprensión más clara de lo que el Papa ha dicho y que tengan un buen día.